La ley 045 es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Sí, la ley 045 es la ley que está basada en la prevención, ¿ya?, del racismo y toda forma de discriminación, ¿ya? Entonces es una ley que estipula diferentes puntos que va a prevenir en principio y también sancionar a las personas que incumplan con ello, ¿no? Bueno, define lo que es el concepto de racismo a diferencia de discriminación, sobre los alcances que tiene la ley, qué instituciones son las encargadas de darle cumplimiento, y también hace énfasis en la importancia de la convivencia, ¿no? Bien, pero habla que es en contra del racismo, ¿qué tal? ¿Ya? Bien, pero habla que es en contra del racismo, ¿qué tal? ¿Ya? Bien, pero habla que es en contra del racismo, ¿qué tal? Que trata y se trata, ¿no?, que toda persona debe tener el derecho a recibir una educación, a no ser discriminada, o no sufrir el racismo dentro del establecimiento, como también en su comunidad, etcétera, familia. Contra el racismo y toda forma de discriminación. El racismo es tener una fobia o rechazo a personas de las diferentes razas, ¿no es cierto? Sin embargo, discriminación es separar a unas personas de otras por diferentes motivos. Racismo podemos entender como una diferenciación que se realiza a la otra persona en relación a raza, podríamos decir, ¿no? Entonces, en algunos casos se suele ver, por ejemplo, en nuestro Estado plurinacional, cuando generalmente, un pequeño ejemplo te voy a dar en el fútbol, digamos, ¿no? Entonces, cuando hay personas de diferente color, morenas o de piel negra de los yungas, entonces ahí se discrimina así que negro, macaco y todos los demás. Se ha visto bastante, ¿no? Entonces, un pequeño ejemplo que te puedo dar. Entonces, esa es la forma de poder, de alguna forma, denigrar al otro. Y el otro dijo discriminación, ya es un acto de ver a la otra persona como algo más bajo, ¿ya? Como por ejemplo puede ser por el apellido, también por el estatus económico, social que existe, los prejuicios que existen en nuestro Estado plurinacional. Entonces se le ve como algo diferente al otro, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ello también en muchos casos se discrimina, en muchos casos el apellido o la forma de vestir también, ¿no? Los actores indígenas a veces son discriminados. Bueno, racismo me parece que ya habla sobre el tema, bueno, diferencia el color de la piel, ¿no? Y que si bien son diferentes las culturas, principalmente en nuestro país, ahí entraría el racismo. Y la discriminación ya específicamente, por ejemplo, por la forma de pensar, por la ideología política, por la orientación sexual, también por la cuestión religiosa. Racismo diría que es, digamos, bueno, como lo entiendo, es a algo que no lo queremos, o sea, que lo detectamos. Por ejemplo, mayormente se ve ahora en el mundo que los negros y los blancos, ¿no? Entonces los blancos le tienen racismo a las personas con color, ¿no? Y se creen superiores a ellas. Y la otra es discriminación, o sea, discriminar a una persona por lo que sea, digamos, ya sea que tenga alguna discapacidad. Por ejemplo, nosotros en nuestro deporte, en nuestra especialidad, algunos de nuestros compañeros discriminan a otros compañeros que no saben, digamos, por ejemplo, si no saben fútbol, lo dejan a un lado, si no saben voleibol, lo dejamos a un lado, digamos. O sea, lo discriminamos, pero no es lo mismo que racismo. Racismo se podría decir cualquier tipo de cultura, podría mencionar, ¿no? Si yo bien estaría incentivando a que una cultura sea mala, ya sea por su vestimenta, el color, ya sea por su familia, por el apellido mismo, ¿no? Y discriminación es por alguna forma de una acción de realizar o la forma en la que una
viste bien, o que no tiene quizás la economía suficiente, no es de una persona de un estatus, se podría mencionar medio o algo, sus padres no son profesionales, etcétera, podría mencionarse así. A unas personas de otras por diferentes motivos. Diría que el racismo no encontramos aquí en Bolivia, no tenemos acciones de racismo en nuestra sociedad. Sin embargo, es probable que algunas personas puedan cometer discriminación, ya sea por ser niño, por ser niña, la discriminación por edad, la discriminación por la identidad de género o la orientación sexual que pueda tener una persona sobre otra, o tal vez pueda existir alguna discriminación por los niños de discapacidad, o por último ya podemos decir la discriminación racial, ¿no? Pero creo que racismo no se ha podido ver en estos últimos años. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos leyes que regulan esta clase de actitudes, ¿no es cierto? Muy bien, estamos hablando de la ley 045, que es la que va a sancionar todos estos actos si llegasen a cometer. Pero ¿quiénes los cometen? Los cometen las personas que no tienen conocimiento de esta ley. Entonces, para evitar que exista alguna forma de discriminación o racismo, hay que socializar, y esta ley, que es la ley 045, que lo ha propuesto el Estado Plurinacional de Bolivia, para el bienestar y el vivir bien de toda su población. Podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos de racismo y discriminación, podemos hablar en el aspecto psicológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una discriminación psicológica cuando hablamos, por ejemplo, de la parte emocional de las personas, ¿no? Entonces podemos, al catalogarles como algo más bajo, podemos crear un esquema mental donde ellos se sientan inferiores, podemos crear un sentimiento de inferioridad, ¿no? Entonces, del racismo también podemos hablar en el ámbito laboral, puede haber discriminación también, puede haber en lo político también, en lo religioso también, ¿no? En lo social, en lo económico de la misma. Se observa es el tema de la ideología política, de la preferencia también sexual de la persona, ¿no? Hay mucha discriminación y bullying también que sufren los niños, los jóvenes, cuando su preferencia sexual es distinta, ¿no?, a la que una sociedad normaliza la heterosexualidad, pero sin embargo, viendo la realidad, hay preferencia sexual, principalmente de personas entre 10 a 30 años. En Bolivia, el racismo fue que mayormente se ve entre nuestros hermanos del oriente con el occidente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y discriminación, como discriminamos a las personas que no tienen mucho dinero tal vez, o que no sepan algo de algún tema, ¿no? Como ya le di el ejemplo, ¿no?, de nuestra especialidad. Actualmente en Bolivia se da mucho lo que es la discriminación sobre el occidente y el oriente, que los del oriente le dicen collas a los del occidente, y normalmente los del occidente cambas, y así sucesivamente, también por la forma de vestir, por las apariencias y por muchas cosas.